Amada familia, muy buenos días. Una vez más estamos en este tiempo devocional, un tiempo donde nos encontramos, un tiempo donde nos ponemos de acuerdo, es un tiempo donde estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida en esta mañana, tiempo de escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces dispongamos nuestro corazón para recibir el consejo de nuestro Señor. Amado Jesús, te damos gracias en este día, en esta mañana, mi amado, por este tiempo que nos das, por esta mañana que nos regalas, por tu infinito amor, Señor. Gracias. Gracias porque podemos poner nuestra vida delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, clamándote, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en medio de nosotros, Señor, guiándonos, direccionándonos y encaminándonos en todo, Padre. En tus manos está nuestro entrar y nuestro salir, Señor. Te pedimos que enderezcas nuestros pasos, Padre, y que seas tú guiándonos por la senda correcta, la que nos llevará a la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, estamos viendo un tema, señales en el camino, haciendo referencia a las señales que nosotros encontramos cuando nos dirigimos hacia algún lugar. Siempre vamos a encontrar señales en la carretera, en el barrio donde nosotros estamos. Todas estas señales tienen un propósito y es de preservar. Todas estas señales tienen un propósito y es de guiar. Hay algunas señales de estas que nos llevan y nos dan una instrucción frente a la manera correcta en la cual nosotros debemos realizar cosas cuando estamos fuera o tomar la dirección correcta. Y la palabra de Dios en nuestro caminar diario, en nuestro caminar con el Señor, es palabra. Entonces cada vez que nosotros abrimos la palabra, por eso es tan necesario estar escudriñando la palabra, leyendo la palabra, no solamente los días domingos cuando estamos escuchando el sino todos los días es necesario que tomemos la bendita palabra de Dios. Y de esa manera vamos a recibir también una instrucción, una señal de parte de nuestro buen Padre Celestial. Entonces hoy vamos a ver una señal más. Una señal y es zona de derrumbes o falla geológica o terreno inestable. No sé si alguna vez has visto en algunos sectores al salir de la ciudad hay estas señales, estos avisos, dice zona de derrumbes, donde muy usualmente suceden. Aquí en Colombia hay una zona que es muy conocida, pero también sufre bastante por estas situaciones y es por la zona de derrumbes y es la vía Villavicencio. Duran horas, duran días. El camino obstruido porque nadie se esperaba esto, pero entonces de un momento a otro entonces hay una obstrucción. La falla geológica o hay terreno inestable es cuando hay como unas ondulaciones que es bastante peligroso. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con nuestra vida estas señales? ¿En qué momento nosotros las podemos encontrar también en la palabra? Y podemos ver en Isaías capítulo 43, libro de Isaías, en el capítulo 43, lo que dice la palabra. Isaías capítulo 43 versículo 2 dice la palabra: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. ¿De qué habla aquí el profeta? ¿De qué está hablando Isaías? Lo que está diciendo en la palabra es que vamos a encontrar y nos vamos a encontrar con momentos fuertes, momentos difíciles. Esa falla geológica, esa zona de derrumbes, tiene que hablar o nos habla de las pruebas, nos habla de las dificultades, de las adversidades. Así como un derrumbe, nadie lo esperaba, un derrumbe, y como que detiene por un momento el transitar de los vehículos. Las pruebas en nuestra vida llegan en el momento en el cual no lo esperábamos. Hay pruebas que han llegado a nuestra vida. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué vienen esas cosas? ¿Será que consecuencia de una desobediencia? ¿Será que las pruebas vienen porque Dios no nos ama? ¿Será que las pruebas vienen porque el Señor no nos escucha en nuestras oraciones? Mira lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 19. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19.
Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice, muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Muchas son las aflicciones del justo. El Señor no nos ha engañado. El Señor no nos ha dado una falsa expectativa frente a la vida cristiana. Nuestra vida siempre vendrá acompañada de momentos fuertes. Dice que son muchas las aflicciones, pero no temas, porque dice que de todas ellas nos librará el Señor. Y aquí dice la palabra en Isaías, en 43:2, yo estaré contigo. Habla de que vamos a pasar por las aguas, pero que tendremos la presencia del Señor con nosotros. Dice, y si por los ríos pasares, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fijemos que comienza diciendo que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. De ahí en adelante, nada de lo que pueda llegar a pasar nos va a causar algún daño. Entonces, la zona de derrumbes, la falla geológica, lo que hace en nosotros esas pruebas es fortalecernos. Es que nosotros aprendamos también a depender cada vez más de Dios. Nos enseña a ver a Dios en medio de todas las cosas, de todas las dificultades. Y que por el camino vamos a pasar por ahí, o sea, sí. La zona de derrumbes, el terreno inestable, hace parte del camino, hace parte del trayecto. La palabra del Señor nos dice, cuando pases, es decir, nos está anunciando que vamos a pasar por allí, no se nos va a negar ese camino. ¿Por qué? Porque a través de ese camino conocemos la mano de Dios, conocemos de su favor, de su misericordia. Dice, no temas porque yo estaré contigo, ¿verdad? A pesar de que van a haber momentos de dificultad, a pesar de que van a haber terrenos inestables muchas veces en nuestra vida, y se ven todas las áreas de nuestra vida, no solo en la congregación, no solo con la iglesia, no solo con el ministerio, también con el hogar, también con los hijos, también con las empresas, con los negocios. Siempre en la vida vamos a tener momentos donde no todo va a ser plano, donde no todo va a estar pavimentado. Tenemos un amigo y él dice, nosotros, bueno, él es una persona que es muy jocosa, da la característica que cuando está bien va por la pavimentada, cuando está regular va por la destapada, y cuando va mal es porque se fue del derrumbe hacia abajo. Entonces es muy aplicable a lo que estamos hablando en esta mañana, porque no siempre la carretera, no siempre el camino va a estar pavimentado. Vamos a tener momentos donde el camino va a ser un camino pedregoso, va a ser un camino destapado, pero la promesa la tenemos en esta mañana. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que Él va a estar con todos nosotros. Amén. Ahora mira lo que dice Santiago capítulo 1 acerca de las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice, hermanos míos, y le habla a los conocedores. Cuando dice muchas son las aflicciones del justo, habla a los conocedores. Nos está hablando a nosotros. Entonces, si tú estás pasando una prueba o estás pasando alguna dificultad, no creas y tampoco llegues a pensar que es porque Dios no te ama, o porque estás fuera del propósito de Dios, o porque no eres un hijo de Dios, porque cuestionamos eso. O porque estás solo. Y cuestionamos eso, cuestionamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, me abandonaste, Señor, no soy digno, Señor, ¿y por qué a mí? Si yo soy bueno, voy a la iglesia, si ahora que van a reabrir los templos, yo voy a estar allá de primeras, pero ¿por qué me sobreviene todo esto? Y hay personas que se cuestionan, y cuestionan a Dios, y la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, por lo que viene. Pero aún el mismo Jesús pasó por esa cruz. Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay gloria, todos vamos a pasar. Dice la palabra del Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y nosotros debemos tener eso claro en nuestra vida. Nos vamos a enfrentar, todos vamos a tener momentos de dificultad, momentos de derrumbes en nuestra vida, que tal vez lo que buscaba era que nosotros nos detuviéramos, que retrocediéramos, que diéramos un paso al costado, pero cuando estamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, y estas pruebas lo que hacen es fortalecer nuestra vida, y debemos llegar a ese punto, que cada prueba nos fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestra creencia, nuestra devoción, que la palabra siempre la apliquemos. Y mira lo que dice la palabra, Santiago capítulo 1 versículo 2, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto suena como contradictorio. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué produce la prueba en nosotros? No produce como un abatimiento, una tristeza, una preocupación. Pero ¿por qué dice en la palabra, en la epístola de Santiago, por qué dice que seamos hallados? Tener por sumo gozo cuando seamos hallados en diversas pruebas, en muchas pruebas, que haya un gozo. No dice felicidad. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? La felicidad es una sensación producida por algo externo. Sí, entonces para ser felices nos vamos de viaje, algo momentáneo, pasajero. Nuestros hijos se sienten felices porque les damos un regalo. Esa es la felicidad. La felicidad siempre va a depender de lo externo, pero es un sentimiento, una sensación temporal y pasajera. Pero dice que seamos hallados en gozo. ¿Por qué razón? Porque la felicidad es algo que depende de lo externo, pero el gozo es algo interno. Es algo interno. Nosotros no solamente debemos pedir, orar porque haya una felicidad en nuestra vida, porque es algo temporal, sino que en nosotros haya un gozo. El gozo es lo que permanece, es un fruto del Espíritu, según Gálatas. Dice el amor, el gozo y la paz. Entonces es algo interno. Que nada externo, ninguna circunstancia pueda dañar el gozo. Por el contrario, el gozo, lo que es interno, puede llegar a afectar las circunstancias. Amén. Amén. Entonces, una persona emocionalista, una persona que no es firme en muchas áreas de su vida, en la parte de su alma o en la parte espiritual, entonces las circunstancias logran afectarlo, lo afligen, lo entristecen. Pero ¿qué es lo que hace en nosotros el gozo? Hace que nosotros permanezcamos siempre firmes y sabiendo quién está con nosotros y por nosotros. Por eso dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese sumo gozo, ¿qué implica? Ese sumo gozo, ¿qué envuelve? Hermano, nuestra manera de hablar. Que siempre, aunque estemos en pruebas, nuestra manera de hablar sea de confianza. Nuestra manera de actuar, hermano, demuestra que estamos confiados, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en lo que el Señor ya está haciendo. Porque dice, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, no te quemarás, no te anegarán, no te ahogarás. Es decir, que el Señor tiene el control de toda la situación, siempre y cuando nosotros caminemos en esa fe, en esa confianza y en ese gozo. En ese gozo. Ahora mira lo que sigue diciendo allí el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando somos hallados en diversas pruebas, lo primero es que debemos ser hallados y tener un sumo gozo, sabiendo, teniendo claro, estando persuadidos que la prueba produce. ¿Qué produce la prueba en ti? Porque dice que hay un resultado de la prueba en nosotros. ¿Qué es lo que produce en nosotros la prueba? Cada vez que estamos en una prueba, ¿cuál es el fruto que da esa prueba? Vemos que cuando estamos bien, hay un fruto de cuando estamos bien espiritualmente. Tiene que haber frutos de todo lo que hagamos. Pero la prueba, ¿cuál es el fruto que da en nosotros? ¿Cuál es ese resultado? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce la prueba en nosotros? Hay muchos que quieren olvidarse de Dios, no quieren volver a la iglesia, no quieren volver a saber absolutamente nada del Señor. Pero aquí dice que la prueba... Produce amargura. Sí. Muchas veces el fruto de la prueba trae amargura, trae resentimiento, Sí. trae rencor. Y la palabra en esta hora nos está diciendo que la prueba debe producir en nosotros paciencia. Y recordemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Entonces es de cuestionarnos y es de revisarnos en esta mañana qué está produciendo la prueba en ti. ¿Qué produjo? ¿Qué nos trajo esta prueba de 6 meses? ¿Qué nos trajo? Porque nos hemos sorprendido bastante que la prueba de estos 6 meses a causa de la pandemia trajo desánimo y trajo que la gente se desalentara y que no quieran volver a la iglesia. Otros que trajo separación. Muchos se separaron, otros entraron en depresión. La prueba les trajo depresión y están medicados, otros están en clínicas de reposo, ¿verdad? Entonces la pregunta en esta hora para todos nosotros es,
¿qué nos trajo en este tiempo la prueba? ¿Cuál fue el fruto que dio esa prueba en nosotros? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? La ciencia de la paz. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces no podemos tener paciencia temporal. No puede ser una paciencia que quede a mitad de camino. Dice, sino que tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que la paciencia no puede ser por unos días, sino hasta ver el resultado de esa fe. Porque lo dice la palabra en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Hasta dónde debemos tener paciencia? Hasta que, dice la Escritura, hasta su obra completa. Sí, amén. La obra completa. Y es que es fácil tener paciencia hoy y mañana. O fue fácil tener paciencia ayer y hoy no, es que yo ya no aguanto más, yo ya estoy desesperado. Cuando la Biblia nos está diciendo que la paciencia debe tener una obra completa en nosotros. Y que Dios no hace nada incompleto. La obra, dice la palabra, ni tampoco imperfecto. La obra que Dios ha iniciado dice que Él la perfecciona. Entonces, ¿cuándo viene la paciencia en nosotros? Cuando nosotros tomamos la promesa. Y aunque estemos pasando o iniciando una prueba, porque todos estamos en diferentes procesos, algunos están entrando a una prueba, otros están en medio de una prueba y algunos ya están saliendo de la prueba. Y hay otros que están disfrutando del resultado de esa prueba, porque en todos es un fortalecimiento y vamos a ver el fruto. Dice que el que con lágrimas sembró no va a cosechar con lágrimas. No va a cosechar con lágrimas, sino con regocijo segará, lo dice la Escritura. Y la obra que Dios ha iniciado en tu vida, en tus hijos, tenlo por seguro, ten esa paciencia. No te muevas de la promesa porque Él la va a cumplir y decirle, Señor, hoy yo tomo esta palabra, Dios. Señor, tengo la paciencia hasta que sea completa la obra, Señor, en nuestras vidas. Entonces, estamos nosotros y tenemos la paciencia, como lo dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos y estamos, nuestra fe alcanzará para esto. Y no estamos hablando de tiempos, porque si habláramos de tiempos, tal vez tú tienes todos los argumentos válidos para decir, pastor, he esperado durante 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cuánto más entonces tengo que esperar? Dice la palabra, y aquí estamos hablando de paciencia, porque estamos hablando de prueba. ¿Qué es lo que a nosotros nos da esa ansiedad, hermano, en el momento de la prueba por no ver una respuesta? Viene la ansiedad. Y dice la palabra, ten paciencia hasta que veas la obra completa. ¿Hasta cuándo? Hasta ver la obra completa, Ahora, dice la palabra. La prueba no es para destrucción. El Señor nunca nos pone una prueba para destruirnos. Siempre el propósito de la prueba es para edificarnos, para madurarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, para enriquecernos como hijos de Dios. Amén. Nunca es para que tú pienses que Dios te destruyó, tu casa se destruyó, tu empresa se acabó, los negocios se acabaron, la iglesia también fue asolada. Nunca es para eso. Recordemos que el Señor siempre revisa cómo está en nuestro corazón y nos lleva a que nosotros mismos nos demos cuenta verdaderamente dónde estaba puesto nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces las pruebas, y todo el mundo relaciona prueba con calamidades, y a veces la prueba es la abundancia. Sí. Nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos cómo la abundancia, en lugar de acercar al Señor, aleja a las personas de Dios. Entonces, cuán importante es nosotros entender el propósito de la prueba en nosotros. Por eso dice que debe producir en nosotros paciencia. ¿Por qué? Porque la prueba nos lleva a preguntarle al Señor, a decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de este tiempo? ¿Qué tengo que aprender con esta circunstancia? ¿Qué tengo que aprender de este tiempo que estoy viviendo, Señor? ¿Qué me falta? Porque por eso decimos que es paciencia, ¿sí? Porque necesitamos sentarnos, revisarnos, reflexionar, ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, amén, para poder salir adelante. Y dice la palabra, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, el creyente debe enfrentar esas pruebas, Sí. porque la prueba, ¿sabes qué? Se desarrolla
y hace que tengamos una fe perseverante, al igual que tengamos ese carácter. Eso hace las pruebas. Ahora, para que la fe pueda alcanzar su nivel más alto de madurez, para que la fe pueda alcanzar ese nivel más alto, debe ser enfrentado con las pruebas. De lo contrario, no podremos desarrollar una fe firme. Amén. ¿Cómo podremos desarrollar una fe firme si todo está bien? Es más, llegaríamos a pensar que no necesitamos entonces de Dios. Pero ¿qué es la fe? Creer y tener la certeza y la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Muchos habían tenido una fe 0 kilómetros, ¿no? Sí. Donde la fe no había sido afectada. ¿Por qué? Porque habían dependido de las oraciones de otros, del ayuno de otros. Habíamos caminado pues como tan tranquilamente. Una como fe que 0 kilómetros. todo estaba bien, todo estaba bajo control. Entonces la fe estaba 0 kilómetros, nuevecita. Y el Señor necesitaba era que nosotros pusiéramos a echar a rodar esa fe, a ponerla por obra, a practicar, a ejercitarnos en la fe. Y ejercitarse en la fe no es nada fácil. El Señor le dijo a sus discípulos, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Cuándo? Cuando se hallaron en diversas pruebas. Es decir, que la prueba hace que nosotros sepamos qué tanta fe o qué tan fortalecida está nuestra fe. Qué tan fortalecidos estamos en la fe y en la palabra. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente sin reproche y le será dada. Viene hablando de la prueba, viene hablando acerca de esa paciencia, pero ahora habla de la sabiduría. Y todo comenzó por la prueba. Entonces la prueba viene acompañada de fe, porque allí lo dice en la palabra en el versículo 3. Viene acompañada y tiene que venir acompañada de paciencia, pero también ahora nos habla de sabiduría. ¿Cómo puedes tú pasar las pruebas en victoria cuando en ti hay fe, cuando en ti hay paciencia y cuando en ti hay sabiduría? Esa es la herramienta y con esto podríamos nosotros concluir el tema de hoy. Cuando vienen esos terrenos inestables, cuando viene la prueba, necesitas de tres cosas. Necesitas de tres cosas. La fe, la paciencia y la sabiduría. Esas tres cosas las encontramos del versículo 2 al versículo 5. Entonces, Señor, que en esta prueba, papá, que podemos estar pasando, no queremos terminar renegando de ti. No queremos darte la espalda, no queremos dar un paso al costado, no queremos cuestionar tu amor y tu misericordia. Lo que debemos hacer es poner por obra la fe, la paciencia y la sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Hermano, cuando vienen pruebas, muchos actuamos o pensamos de una manera ligera, incorrecta. Alocada, sí, lo dice la palabra. Alocadamente se actúa. ¿Por qué? Porque la misma prueba hace que la parte emocional se afecte, que emocionalmente esté afectada, que quiera tomar el camino rápido, el camino pronto. Entonces no permite que la persona tenga esa capacidad de pedir la sabiduría, de esperar en el Señor, de entender. Siempre que nos hallemos en pruebas, es necesario que nosotros vayamos al secreto con el Señor y le preguntemos al Señor, Señor, ¿por dónde es? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ahora recordemos que sabiduría es la forma correcta como aplicamos un conocimiento. Por eso nosotros les animamos, conéctate, recibe la palabra, escucha la palabra, medita en la palabra. ¿Por qué? Porque en los momentos de prueba es donde vamos a necesitar la sabiduría. Y la sabiduría es la aplicación de lo que conocemos de Dios. Si tú no conoces y tu conocimiento de Dios es poco profundo, es algo muy superficial, vas a tener muy pocas herramientas para poder aplicar sabiduría en el momento de la prueba. Por eso es tan importante que nos preocupemos en adquirir un conocimiento más profundo acerca de la persona de Cristo, acerca del Padre, acerca del Espíritu de Dios, para que podamos salir en victoria. Entonces, concluimos diciendo, van a venir tiempos fuertes, van a haber en nuestro caminar esas zonas de derrumbes, esos terrenos inestables, pero si tenemos fe, si tenemos paciencia y sabiduría, vamos a salir en victoria. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de escuchar tu palabra, de ser instruidos. Gracias por el consejo, Señor, porque aunque muchas son las
las palabra pruebas, ya muchas nos son dice, las tu aflicciones, de palabra, todas ellas nos Señor. librará Jehová. Dice la palabra que La seáis respuesta, hallados Señor. en sumo gozo Amén. cuando estés pasando por En el diversas nombre de pruebas. Jesús. Señor, que Seamos nosotros bendecidos, entendamos que el seamos gozo, hallados en Señor, sabiduría. no es por causa de la misma prueba, En el Señor, nombre de sino por Jesús de la Nazaret. persona que está en nosotros, que es la persona de Cristo y la del Espíritu de Dios, que nos hace En el nombre entender de Jesús. que esa prueba es temporal, Es- el gozo debe En permanecer. el nombre de Lo que Jesús. es de Dios permanece, En el Señor. nombre de Padre, Jesús. te damos gracias porque Te las damos pruebas que gloria hemos y te pasado damos nos han honra, fortalecido, Señor. nos han Te enseñado, damos alabanza, Señor, te y damos nos han hecho adoración, crecer. Señor. Te damos gracias Y en te esta pedimos mañana y que te tú nos bendecimos, guíes, Dios. que tú nos Gracias te direcciones, damos, y que tú Jesús. nos Gracias, enseñes, papá. Señor. Gracias, mi En Dios. el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria Amada a Dios. familia, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos, el día de mañana tenemos nuestros servicios 6 de la tarde. El jueves nuevamente el devocional, ya vamos a concluir este tema. Y el día viernes, tiempo de ayuno. El día domingo tenemos 3 servicios, 7, 9 y 11. Para los que van a tomar la Santa Cena, pueden dirigirse hasta la iglesia y nuevamente volver a sus casas para poderla compartir. Si tú quieres acompañarnos en la iglesia, ya se hace la reapertura este domingo de la iglesia. Debes llegar 20 minutos antes de cada servicio para poder hacer toda la prescripción y las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta. Entonces, para que lo tengas allí muy claro en tu corazón, en tu mente, 20 minutos antes, es decir, 20 para las 7, 20 para las 9 y 20 para las 11, vas a estar en la iglesia para que te hagas el registro, te tomen la temperatura y puedas ingresar y acompañarnos. Y las transmisiones se siguen haciendo, familia, se siguen haciendo, pero no pierdas la oportunidad, no caigas en la comodidad de estar en casa. Amén. Si lo haces y sabemos que estamos en medio de una pandemia, sí, pero como iglesia estamos siendo responsables, cumpliendo con todas las normas que nos exigen. Entre servicio y servicio, porque ahora el servicio no puede ser más de 1 hora y cuarto, entre servicio y servicio vamos a tener una desinfección total, tanto del auditorio principal como de los baños y de la iglesia infantil. Amén. Entonces les esperamos para poder compartir juntos como familia. Un abrazo para todos, bendiciones. Que estén muy bien, bendiciones, Dios les guarde.